Bueno, hola, buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si se conecta alguien más y así empezamos, ¿vale? Entonces, de todas formas, antes de empezar, un par de cositas. Bueno, espero que se me esté escuchando todo bien. Yo creo que sí, que todo funciona y los micros van bien. Si no, me decís cualquier cosa por el chat, ¿vale? Eso, antes de empezar, nada, un par de cositas que os enviaremos la grabación de la sesión al terminar, así que no hace falta que toméis nota. Obviamente, si os interesa alguna parte del tema, podéis tomarla. Y si durante alguna parte de la sesión os surge alguna duda, un término que no entendáis o cualquier consulta, nos las podéis escribir tanto por el chat como al correo de agencia@esisoluciones. Os lo dejaré ahora en el chat también. Y las más repetidas las recopilaremos y os las haremos llegar todas juntas junto con la grabación del webinar, ¿vale? Entonces eso, voy a esperar un par de minutitos a ver si se conecta alguien más y ya empezamos con la sesión. Vale, vamos a ir empezando, ya se ha conectado alguno más. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a todos a este webinar. Soy Marta Gómez y formo parte del equipo de Agencia ESI del grupo de ESI Soluciones. Hoy vamos a hablar de algo que está en tendencia y que estamos viendo bastante en el día a día de tanto de nuestros clientes como en otras empresas y que ya está afectando a todos los negocios, aunque la mayoría no le haya puesto nombre todavía, o algo que creemos que es mucho peor es que le han llegado tantos términos que ya no sabe a cuál hacerle caso, ¿no? Con esta sesión de hoy, vamos a intentar resolver pues, esas cuestiones. En esta sesión no va a hacer falta que sepáis de SEO. Si sabéis algo, pues mucho mejor, entenderéis ciertos términos mucho más fácil, pero no hace falta que seáis expertos en SEO para seguirla. Y tampoco queremos meteros miedo, sino que vamos a explicar qué está pasando ahora, cómo ha cambiado la forma de buscar de tanto de vuestros clientes como de vuestros usuarios y por qué vuestras webs pueden estar recibiendo menos visitas y qué podemos hacer gracias al GEO. Esto es importante dejarlo claro desde el principio, ya que es que no estamos hablando de algo que vaya a pasar en 2 años o que vaya a pasar dentro de 3, sino que está ocurriendo ahora y es algo pues que nosotros en nuestro día a día estamos notando en el tráfico de las páginas web, ¿no? A ver. Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Ya que la búsqueda de los usuarios de Internet, de vuestros clientes y de todo el mundo en general, yo creo, ya no es la que era. Cada vez más gente, sobre todo la gente más joven, abre directamente pues estas IAs, ¿no? Pues abre ChatGPT, abre Gemini, abre Perplexity y le pregunta directamente la cuestión que tengan. Google, en este caso, ya no es la primera parada de toda la gente, sino que ahora se dividen, pues igual los más jóvenes empiezan en estas IAs y la gente pues, más mayor que no está acostumbrada a estas IAs, pues sigue usando Google. Por eso, no queremos decir que Google ha muerto, porque no es así y seguramente si hay algún factor de moda, pues Google lo que va a hacer es adaptarse a eso, ¿no? Esto es que Google no ha muerto, sino que el punto de partida de todos los usuarios se ha diversificado. Entonces, el modelo clásico, el que conocemos todos, el Google, Bing, Yahoo, escribes una palabra clave y te salen 10 enlaces y tú decides en cuál entrar.
Una vez hecho esto, pues ya el usuario lo que hace es comparar y decidir con qué fuente se quiere quedar, ¿no? Entonces, en este proceso podría llevarte pues, minutos, incluso horas, mientras estabas comparando varias fuentes e incluso multitud de pestañas abiertas. El nuevo modelo que estamos viendo ahora es que haces una pregunta y recibes la respuesta directa. Esta pregunta es una sola pregunta que puede o no incluir varias opciones. Entonces, el proceso pasa de 4 pasos, que era el que hemos visto antes de buscar, abrir enlaces, comparar y decidir, pues el usuario ya sale de la conversación habiendo tomado ya una decisión sin haber tenido que ver ninguna web. Y aquí esto es lo importante. Ese usuario que sale con una recomendación hecha por la IA está más cerca de convertirse en cliente de la recomendación que le han hecho. Cada vez más gente confía en lo que dice la IA, tanto o más que incluso personas cercanas de su entorno. Dicho esto, la IA hay que usarla con criterio. Esto siempre vamos a recomendar que sea así, porque puede equivocarse, puede inventarse datos y nosotros es lo que denominamos como alucinaciones. Igual habéis escuchado hablar, pues la IA alucina, pues son estas cuestiones, ¿no? De que a veces, sobre todo cuando lleva ya bastante uso, por ejemplo, tienes un chat abierto y llevas bastante usando ese chat, pues te das cuenta de que ya se está inventando datos. Pues esto es lo que nosotros denominamos alucinaciones de la IA, ¿vale? Así que ni todo lo que dice es verdad, ni hay que seguirlo a ciegas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta de esto es que su influencia en la decisión real de nuestros clientes o de nuestros usuarios es lo que tenemos que tener en cuenta, que realmente influye en estas decisiones, ¿no? Con esto podemos determinar que ya no se está haciendo el mismo uso que el que se hacía del buscador de Google. Por eso, nosotros los expertos en marketing también estamos cambiando el cómo medir que una acción haya tenido éxito o que no haya tenido éxito. Es decir, hemos cambiado cómo medir si las cosas funcionan, ¿no? Antes, por poneros un ejemplo, medíamos 2 cosas, que serían pues la posición y los clics que había hecho la gente en cada URL, ¿no? Se pueden medir obviamente muchas más cosas, pero por simplificar nos vamos a enfocar en la posición y los clics. Ahora, lo que ha cambiado con el uso de las IAs, pues para ver si tu acción ha sido correcta, pues vas a medir que la IA te cite, que te mencione como fuente, que formes parte de la respuesta, etcétera, etcétera. O que, por ejemplo, salgas por encima de tus competidores, ¿no? Ya no basta con aparecer en la lista, sino que tienes que estar dentro de la respuesta. O sea, tienes que formar parte, que la respuesta que dé sobre tu marca, sobre tu negocio, sobre tu empresa sea correcta, que los datos estén bien. Y sobre todo, y muy importante, pues que siempre salgas el primero, ¿no? Porque esto, al fin y al cabo, se puede comparar con salir en las primeras posiciones del buscador de Google. Si sales el primero en las respuestas de ella, tienes más opción de convertir al cliente o de que el usuario entre en tu web para informarse y lo mismo. Entonces, por otro lado, también tenemos el cómo ha cambiado la búsqueda de los usuarios, ¿no? Antes se escribían palabras claves porque, por ejemplo, precios de software de un CRM o, por poneros otro ejemplo, hoteles en Sevilla en verano, ¿no? Entonces, utilizábamos palabras clave que son las que usamos también en SEO. Pues esto ha cambiado completamente y ahora lo que el usuario le pregunta todo de una vez, ¿no? Con un contexto. Por ejemplo, relacionándolo con precios software CRM, pues ahora el usuario, en vez de poner palabras clave, va a poner ¿qué CRM es mejor para una empresa de X empleados que necesita automatizar, por ejemplo, sus gestiones, ¿no? Pues eso ya no es una palabra clave. Aquí ya entra una conversación con contexto. Entonces, las IAs lo que están hechas es para eso. Por eso tienen en las interfaces, cuando tú te metes a ChatGPT, es un chat en el que tú le preguntas, pues como un WhatsApp, ¿no? Tú le preguntas, la IA te responde y tú tienes esa conversación.
Entonces, cuando empezaron a aparecer las IAs, no sé si alguno se acordará de que se puso muy de moda, ¿no? El hablar de cómo se debía construir un prompt para que este fuera efectivo. Y tiene sentido cuando lo relacionamos con que estas preguntas son más conversacionales, porque cuanto más contexto le das a la IA, mejor responde, ¿no? Le dices cómo eres, qué quieres, qué necesitas, para cuándo incluso o en qué situación. Entonces, lo que la IA quiere es contexto, contexto y mucho más contexto. Y aquí un apunte importante que sobre todo estamos haciendo de cara a mencionar a los clientes es que cuando uséis la IA, sobre todo en vuestro día a día, siempre con los datos anonimizados y dando el mínimo dato sensible, ¿vale? Porque, bueno, nunca deberíais meter ni información de clientes, ni pues contratos que tengan información de empleados o incluso de vuestra empresa así sin más. Entonces, siempre hay que tratar de usar las IAs de forma segura y de una forma correcta, ¿vale? Si tenéis alguna duda más de esto, también os podéis escribir al correo. Os he dejado el correo por si se ha apuntado a alguien más, si se ha conectado algo más. Tenéis el correo en el chat, ¿vale? Por si tenéis cualquier duda. A ver. Uy. A ver qué se ha ido. Vale. Aquí. Para cerrar la parte del contexto, pues un dato que yo creo que nos va a ayudar bastante a entender la importancia de esto es que el 58% de la gente menor de 30 años ya está usando ChatGPT en sus consultas habituales, se levanta y le pregunta a ChatGPT, que es casi el doble de la gente de más de 30 años, ¿no? Entonces, si vuestro negocio tiene gente joven, tiene una audiencia joven, o si vuestro contenido no tiene un filtro de edad, es decir, que os podéis dedicar a gente de 20 años como de 60, hay que tener en cuenta que la IA ya forma parte del recorrido de búsqueda de vuestros usuarios o clientes, ¿vale? Entonces, por ello, el geo debería ya estar dentro de vuestras acciones de marketing. Ahora os voy a introducir así un poquito todas las IAs más populares y en las que en los servicios de geo nos enfocamos, ¿no? Porque obviamente aquí hay 1 millón de IAs más, pero sobre todo pues vamos a centrarnos en 4. También decir pues, que antes sí que había un monopolio, entre comillas, que era Google, pero ahora el usuario no está solo en una plataforma, ¿no? Se reparte en varias IAs dependiendo del sector o del objetivo de consulta que tenga. Entonces, ChatGPT sigue siendo la más usada con casi 900 millones de usuarios semanales y es la IA del día a día. Entonces, la gente le pregunta cosas con la misma naturalidad que le preguntaría a un amigo. Entonces, si vosotros tenéis un negocio de, pues no sé, se me ocurren dentistas, agencias, abogados, restaurantes, es decir, negocios como más del día a día, servicios, un negocio cercano al usuario, aquí tenéis bastante que ganar, ¿no? Si aparecéis aquí. Pero también hay que tener en cuenta que las respuestas de ChatGPT no suelen enlazar a la fuente, entonces sirve más como para información. Obviamente, si les preguntas por un negocio, ahí sí que enlaza pues, negocios o empresas del sector, pero en las consultas del día a día no suelen enlazar fuentes, al contrario que otras IAs, ¿no? Después tenemos Gemini, que es la IA de Google y pues es de las más usadas, por así decirlo, porque ahora recientemente ha puesto las respuestas de IA directamente en el buscador, que más adelante lo veremos. Y en esos resúmenes, pues 2.000 millones de personas al mes lo ven ya. Entonces, si apareces en esta IA, tienes bastantes posibilidades de llegar a mucha gente. Ninguna plataforma de IA va a alcanzar estos niveles de usuarios, ¿no? Algo nuevo y que ha cambiado recientemente, no sé si el 15 de junio o algo así, es que Google ha puesto dentro del buscador el modo IA. Entonces, convierte ese buscador que todo el mundo conocía a algo parecido en un chat. De hecho, si os metéis a través del ordenador, a la izquierda del todo podéis ver modo IA o si hacéis cualquier consulta en estos resúmenes que os he comentado antes, abajo del todo os aparece un botón que dice algo así como seguir esta conversación en el modo IA. Pues si queréis mirar un poquito más, pues siempre podéis hacer esa investigación. Y aquí hay
detalle importante es que cada persona, a partir de esto, no va a recibir la misma respuesta. Entonces, la vieja costumbre que teníamos todos de decir, métete en Google, busca esto y métete en el segundo resultado, ¿no? Pues eso ya no va a funcionar porque ese segundo resultado no va a ser el mismo para todo el mundo. Entonces, la tendencia que vemos en las IAs, en las plataformas, pues tiende a enfocarse más en los gustos de cada usuario y en los algoritmos para dar unas respuestas mucho más personalizadas. Ya estas dos que voy a comentar sí que son como más olvidadizas o no todo el mundo las conoce porque están como más enfocadas en estos sectores o en los objetivos que os he comentado antes, ¿no? Entonces, Claude, por ejemplo, tiene menos demanda de usuarios que las demás porque es una IA mucho más enfocada pues, a código o algo más tecnológico, ¿no? Pero también tiene un comportamiento distinto. Cuando alguien la usa y la IA cita o menciona una fuente, es mucho más probable que el usuario haga clic y visite esa web. Esto ocurre porque los datos que da pues tienen menos alucinaciones. No vamos a decir que no tiene ninguna, pero tiene menos alucinaciones que ChatGPT, por ejemplo, que es una IA del día a día. Eso lo hace Claude, hace realmente especialmente relevante para negocios B2B o sectores mucho más técnicos donde el proceso de compra es muchísimo más largo, ¿no? Y ya por último tenemos Perplexity, que al igual que Claude tiene menos usuarios, pero es la más transparente, ya que cuando tú haces una consulta te dice exactamente todas las fuentes de donde ha cogido el dato, ¿no? Y te enlaza a la fuente original. Aquí hay algo que confirma que no basta solamente con trabajar en una sola plataforma, ya que lo que va a citar Perplexity casi nunca coincide con lo que va a citar ChatGPT. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cada IA mira fuentes distintas, entonces la respuesta va a ser muy diferente. Incluso si le haces la misma consulta a ChatGPT 2 minutos o 5 minutos más tarde en otro chat nuevo, va a ser completamente diferente a la que te había dado antes. Entonces, la mayoría de las veces que una IA cita o menciona una marca, no lo hace porque esa marca lo haya publicado en su propia web, sino que lo hace porque otros medios, otros blogs, rankings, directorios, etcétera, ya hablaban de esa marca o negocio. Entonces, que te mencionen terceros incluso pesa mucho más que lo que dices tú de ti mismo. Y esto lo veremos en profundidad más adelante, ¿vale? Ahora, la parte que más preguntas genera cuando hablamos de todo este tema de que las búsquedas ya se hacen más en la IA que en los propios buscadores. Nos encontramos con clientes que dicen, oye, los clics están bajando en mi web. ¿Qué hago? ¿Qué ha pasado? Pues cuando lo que os he mencionado antes, ¿no? El resumen, estos resúmenes que aparecen ahora en las búsquedas de Google, cuando Google muestra uno de estos resúmenes en las páginas de búsqueda, pues el usuario es que ya tiene la respuesta. Entonces, antes de ver ningún enlace, no necesita entrar en ninguna web, ya que la duda la resuelve en la misma pantalla. Esto explica algo que muchas empresas están viendo sin entender el por qué. La posición en Google la estamos manteniendo igual, las impresiones, que son cuántas veces han mostrado tu página web en los resultados de búsqueda, pues estas impresiones incluso suben, pero los clics han bajado. No es ninguna penalización, no es ningún fallo de la web, es que la duda se ha resuelto antes de llegar a ti. No todos los contenidos en este aspecto se van a ver igual de afectados, ya que las búsquedas puramente informativas son las que más van a ver este cambio. Las búsquedas tipo qué es, qué significa, cómo crear o por qué, ahí la IA va a responder sola y el usuario no necesita ir a ninguna web. Cuanto más fácil sea de resolver esta consulta, pues más probable es que la IA lo haga directamente. En cambio, completamente diferente a estas consultas informativas, las búsquedas con intención de compra van a aguantar mucho mejor porque estas consultas de cuánto cuesta, qué opciones hay, cuál es el mejor software, por poneros un ejemplo, para mí, pues ahí el usuario todavía necesita ir a la web para terminar de decidir, porque la consulta es mucho más larga, aquí sí que tienes que comparar y pues igual hasta preguntar a la gente de soporte de esto funciona para mí y tal.
Entonces, este proceso más largo, pues aún va a aguantar más. Y además, quien llega, de todas formas, si, por ejemplo, en estas consultas, si hacen una consulta de compra a una IA y la IA te menciona tu producto, este cliente va a llegar mucho más convencido, ya que ha hecho parte del trabajo de decisión antes de llegar a vosotros a través de una IA. Entonces, va a convertir mejor. Eso es una oportunidad y es exactamente lo que trabajaríamos en el servicio de Geo si vuestro objetivo es más comercial, ¿no? Por lo que, en conclusión, si el contenido de vuestra web o marca es más informacional, es más informativo, el Geo os va a ayudar a potenciar que vuestro contenido aparezca citado y que vuestra marca siga apareciendo en estos resúmenes y no quede olvidada en el buscador de Google, ¿no? Y si vuestro contenido es mucho más comercial, lo que podéis potenciar con el Geo es que aparezcáis en esas consultas que ayudan a convertir al usuario. Vale, vamos a verlo de una forma más gráfica. Aquí resumimos lo que estamos viviendo en negocios cada día, ¿no? Lo que hemos ido explicando a lo largo de la sesión, que durante todos estos años las visitas desde buscadores adicionales eran la fuente principal de tráfico hacia nuestras webs e incluso las consultas en IA yo creo que eran hasta un mito, hasta hace un par de años, ¿no? Entonces, esa relación sí que se está invirtiendo. Lo importante no es el punto exacto en el que estas gráficas se cruzan, en el que estas curvas se cruzan, este punto de inflexión que tenemos aquí, sino que tenemos que entender que este cruce no tiene por qué ser un límite para ninguna marca, ni mucho menos, sino que es una oportunidad de coger todo el trabajo y todas las acciones que habíamos ido haciendo previamente para potenciarlas. Entonces, el SEO no va a desaparecer ni mucho menos, al igual que Google no va a morir, pero pierde peso frente a las consultas que la gente ya hace directamente en las plataformas de IA. Voy a ver un momento agua. Vale. Ahora que tenemos claro el contexto, vamos, yo creo, a lo que realmente importa, qué es exactamente el Geo, en qué se diferencia del SEO, que ya conocéis, y qué otros términos están circulando por ahí que merece la pena ponerles nombre y apellidos para entender un poco más. Estos términos que comento son bastante interesantes porque cada uno describe una capa distinta del mismo trabajo, ¿no? Entonces, comenzamos con el SEO, lo de siempre, lo de toda la vida, lo que habéis estado escuchando día sí día también si estáis un poco metidos en el mundo del marketing. Aparecen una lista de resultados para que el usuario haga clic y tu web sale en Google y el usuario entra para informarse por sí mismo, ¿no? Ahora mismo sigue siendo la base de todo lo demás. No vas a aparecer en las IAs si no tienes SEO de base. De hecho, mucha gente que a día de hoy está apareciendo en las IAs y sin haber optimizado su contenido para Geo, pues aparecen en las IAs debido a que han hecho un buen trabajo de SEO y a que lo siguen potenciando, ¿no? Después tenemos el Geo, que es por lo que estamos hoy aquí, que significa, bueno, las siglas son Generative Engine Optimization, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que la IA sintetice una respuesta usando la información de tu web y te mencione como una fuente, ¿no? El usuario ya no va a comparar web, sino que va a recibir una conclusión y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es si nuestra marca va a formar parte de ella, ¿vale? El AEO, que es el Answer Engine Optimization, que esto es una capa más concreta del Geo, ¿vale? Es una parte de trabajarlo. Y esto significa cómo se puede trabajar el formato de este contenido para que sea fácil de extraer por estas IAs, ¿vale? Pues definiciones claras, respuestas directas a las preguntas que se hace el propio usuario, datos verificados, datos reales. El objetivo es que de todo el contenido que hay en tu web, es que la IA coja un fragmento de tu contenido, se pueda sacar del contexto y que este fragmento siga teniendo sentido por él solo. Y ya por último tenemos el LLMO, que es el Large Language Model Optimization, que puede ser la capa más profunda, ¿vale? Y esto significa que es la imagen que el modelo de IA tiene sobre tu marca, aunque no esté buscando en Internet en ese momento. Aquí entran, pues, si tu
tu negocio aparece en Wikipedia, por ejemplo, el esquema de la web, que esto lo veremos más adelante, que son fragmentos de código, las menciones de medios externos, de directorios, rankings, entrevistas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también lo veremos más adelante. Y podemos hilarlo con que es la capa más relacionada con el reconocimiento de marca. Es toda la información que pueden extraer las IAs de tu marca, ya sea de tu propia web, de terceros o de códigos que hayas puesto incluso dentro de tu web, ¿no? Lo que tienen en común estos cuatro puntos, ¿no? Es la base. Contenido de calidad, bien estructurado y con autoridad real detrás. No se trabajan por separado, ya que son capas del mismo trabajo, unas más profundas, otras que se ven más y otras mucho más técnicas. Si la base falla, ninguna de las capas de encima va a funcionar, ¿vale? Entonces, esto os puede ayudar a tranquilizar a aquellos que están a día de hoy invirtiendo en SEO, ya que las IAs aprenden de lo que hay en Internet, de webs bien indexadas, de contenido de Google que ya considera fiable, o si esa base no existe, si la base de SEO no existe, la IA no tiene de dónde sacar esta información sobre tu negocio, ¿no? Entonces, como conclusión a todo esto, el GEO no va a sustituir nunca al SEO, sino que lo va a aprovechar. Al igual que las IAs nunca van a sustituir a Google, sino que también las van a aprovechar, ¿no? Entonces, ya hemos visto qué está pasando y qué términos pueden describir este nuevo escenario. Entonces, ahora vamos a ver qué va a decidir que la IA te cite a ti o cite a tu competencia. Aquí en esta diapositiva podéis ver los 5 factores que vamos a ver uno a uno a continuación, ¿vale? Tenemos el EAT, las entidades, el esquema, las relaciones públicas digitales y la citabilidad del contenido. Vale, el EAT son las siglas de experiencia, expertise, autoridad y confianza, ¿vale? Esto es algo que desarrolló Google hace bastantes años, que evalúan si una fuente es fiable o no. Entonces, ¿qué entraría en este apartado? Pues las IAs hacen algo muy parecido, ¿no? Al igual que Google, priorizan esa información que parece venir de alguien que sabe de lo que habla. En la práctica, la IA tiende a citar a quien muestra que ha hecho las cosas más que no solo a quien dice que las hace, ¿sabes? Por ejemplo, un caso de un cliente real en la web o en las reseñas de Google, una persona con nombre y apellidos detrás de un contenido redactado en vuestra web o en webs de terceros, pesa mucho, 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 mucho más que un artículo genérico bien escrito. La pregunta que hay que hacerse es, ¿queda claro en tu web quién hay detrás, qué ha hecho y que se puede confiar en ellos? Pues eso es lo que tenéis que preguntaros. Por otro lado, las IAs también tienen un conocimiento de fondo sobre lo que nos rodea, ¿no? Pues saben que Madrid es la capital de España, que Inditex es una de las mayores empresas de moda. Pues ese conocimiento viene de fuentes y bases de datos externas. Si tu marca no existe como entidad en este mapa, la IA no puede situarte con confianza y si no puede situarte, difícilmente va a citar tu negocio. Entonces, varias cosas que pueden ayudar, pues lo que hemos comentado, aunque esto es un poco más difícil, ¿no? Presencia en Wikipedia, pero también coherencia en el nombre de marca y en todos los datos de contacto, en todos los sitios que aparece tu negocio y que distintas fuentes externas te mencionen de manera consistente. Entonces, si ya contáis con entrevistas de terceros, estáis dados de alta en los directorios de vuestro sector, pues esas son cuestiones que potencian que aparezcáis o no. Otra capa que hay que tener en cuenta de esto, igual esto es una parte mucho más técnica, esta parte no la va a ver el usuario, ¿vale? Por así decirlo, pero las IA sí que la leen, porque como podéis ver en la pantalla son más código. Entonces, los datos estructurados o el esquema son etiquetas en el código que responden a preguntas muy concretas. Es decir, estas etiquetas van a hablar de vuestro negocio, ¿no? Pues, ¿qué tipo de negocio es este? ¿Qué servicios ofrecéis? ¿Quién es el autor de un artículo?
sin esquema, la IA va a interpretar bajo su criterio y no con información real del propio negocio. Con un esquema bien implementado, la IA lo va a leer directamente. Entonces, si, por ejemplo, tenéis un artículo hablando de X cosa y esa IA lo está leyendo, pues cuando vaya a citarla en las respuestas que le haya dado al usuario, pues va a poner en contexto vuestra marca. De hecho, si hacéis una prueba y buscáis cualquier cosa en ChatGPT y os da una fuente, si clicáis en esa fuente, o hay dos posibilidades, ¿no? Que os lleve a la URL de destino o que os dé una ficha que se pone a la derecha de la pantalla, una ficha con todo el contexto de esa marca. Entonces, el esquema lo que ayuda es a que ese contexto sea real, que las imágenes que coja sean las vuestras y no las de cualquier competidor y a tener una ficha pues mucho más preparada que no que salga únicamente el nombre de vuestra marca, ¿no? En definitiva, el esquema es algo invisible para el usuario, pero sí que es una buena fuente de conocimiento sobre tu marca para la IA. Después, este factor es el que más influye y igual el que muchas empresas no tienen tanto en cuenta. Como os he ido comentando a lo largo de la sesión, lo que más peso tiene para la IA no es lo que tú publicas o dices sobre ti mismo, sino lo que publican otros de ti. Un artículo en un medio, rankings, entrevistas de terceros, todo eso va a alimentar el conocimiento que la IA tiene sobre tu marca. Entonces, si solo existe tu web, la IA te ve como alguien que habla de sí mismo, ¿no? De he hecho esto, pero tampoco tiene la certeza de que lo hayas hecho. En cambio, si hay menciones externas, esta IA te va a ver como alguien del que otros hablan, ¿no? Entonces, las relaciones públicas en digital, que es Digital PR, no es nuevo, no es nuevo. Esto, como hemos ido mencionando, va en relación con el reconocimiento de marca. Pero lo que es nuevo es que ahora no solo consigue pues, links para SEO, por así decirlo, backlinks, sino que determina si la IA te considera una referencia del sector. Y ya por último, el quinto factor que tenemos es cómo escribes, cómo redactas tus contenidos. Las IAs no van a copiar párrafos, no van a copiar los párrafos, sino que van a extraer fragmentos. De hecho, en una misma consulta que puedes hacer en una IA, puedes tener la primera parte de esta URL, la segunda parte de tu competidor. Esto es porque hay cuestiones pues, que igual unas URLs van a trabajar más en profundidad y otras URLs pues trabajarán otras cuestiones más en profundidad. Entonces, hay formatos que se extraen bien y formatos que no. Un artículo largo, bien escrito, puede no generar ninguna cita si el contenido está enterrado en un texto denso. En cambio, una página con definiciones, respuestas directas y conclusiones que se entienden sin necesidad de contexto tiene muchas más probabilidades de aparecer citado. Por ejemplo, si la IA coge un párrafo de tu web ahora mismo y lo pone en su respuesta, ¿se entiende sin el resto del artículo? Si la respuesta es que sí, es que es citable. Si no, probablemente la IA no lo vaya a usar. Vale, ahora que hemos visto todos estos factores juntos, os voy a hacer un pequeño resumen para dejarlos ya zanjados. Pues el EAT va a decir quién es tu marca, quién es tu negocio, quién es tu empresa. Las entidades de terceros hacen que la IA te vaya a reconocer. El esquema, que era este código que hemos visto, va a hacer que tu web se explique sola y que ponga en contexto a las IAs. El Digital PR dice que otros confían en ti realmente y que las cosas que dices que haces las haces de verdad, y tener contenido citable hace que tu contenido se pueda extraer. En conclusión, no van a funcionar por separado, sino que se van a potenciar y se van a reforzar mutuamente. Ya por último, y para ir cerrando la sesión, hay 4 preguntas que os van a permitir hacer un diagnóstico rápido, ¿no? De si estáis realmente haciendo las cosas bien, si podéis hacer cosas mejor. Si alguien le pregunta a ChatGPT por tu sector, va a aparecer tu marca. Si apareces, ¿cómo te describe? ¿Qué fuentes realmente citan sobre tus competidores que no citan sobre ti? Pues ahí igual tenéis una oportunidad de contenido, ¿no? ¿Está tu web técnicamente preparada para que la IA la lea sin problema? Estas preguntas tienen respuesta
Y este es el proceso en el que Agencia ESI pues la resolvemos, ¿no? Lo primero que hacemos antes de atacar nada y antes de tocar nada es saber dónde está tu marca hoy, porque sin esto no vas a... o si no haces una auditoría del sitio, las acciones que vayas haciendo después van a ser acciones a ciegas, ¿no? Entonces, eso significa preguntar directamente a las IAs y a los LLMs que hayamos definido, porque como he comentado al principio, cada IA tiene su objetivo y cada IA pues, está enfocada a un sector u otro, dependiendo de los objetivos del negocio. Pues eso, preguntamos a los LMS por las búsquedas clave de tu negocio y vemos qué pasa. Pues si apareces, cómo apareces, con qué nivel de detalle, la información sobre tu negocio es la correcta, apareces detrás de tus competidores. Y lo mismo con los negocios a los que queremos superar, ¿no? Sin este punto de partida, cualquier acción que venga después no va a funcionar. El segundo paso va a ser entender qué pregunta de verdad tu cliente a estas IAs antes de tomar una decisión. O sea, ya no son las palabras clave de siempre, sino que son preguntas mucho más completas y naturales que alguien le haría a una IA. Esas preguntas las vamos a validar en varios sitios, en Google, para ver si realmente tiene búsquedas, si generan unos resúmenes de IA, o directamente en los LLM, para ver si responden con claridad o si citan fuentes. Por ejemplo, si solamente quieres que tu web sea informacional, pues igual no buscamos que mencionen a tu marca y que te den un link, sino que igual lo único que queremos es ser un banco de información y que nos quiten la respuesta. Esto es lo que nos dirá si el contenido tiene sentido trabajar el contenido en esa IA, si tiene sentido trabajar cierto contenido o si no lo tiene. Después, la optimización técnica. Aquí entra la parte menos visible, por así decirlo, pero igual o incluso mucho más importante, que la web esté preparada para que la IA pueda leerla bien. Hay varias capas de configuración que las hemos visto antes. Bueno, y hay más que no hemos entrado en detalle, esto también es verdad porque son más técnicas, igual son un poco más rollazo, pero al fin y al cabo es lo que digo, que también son importantes. Y estas capas son las que determinan si los rastreadores pueden acceder al contenido de tu web y si entienden con claridad qué es cada capa del negocio, cada parte del negocio. Es un trabajo que no se ve, pero que condiciona al resto. Si esta capa falla o si hay algún problema de configuración técnica, puede verse afectado, incluso puede hacer que tu contenido no lo cite la IA. Por eso siempre decimos que con cabeza no hay que tocar las cosas sin saber y sin contexto. Entonces, siempre con asesoría de un profesional, por favor, porque si no, de verdad podéis cargaros el trabajo de SEO, el trabajo de geo y cualquier trabajo hecho en vuestra web. Después, el contenido para ser citado, no basta con que el contenido sea bueno, también tiene que tener el formato de la IA, que las IAs priorizan para extraer esta información, ¿no? Respuestas directas, los datos reales, bueno, etcétera, etcétera, que hemos ido viendo a lo largo de la sesión. Eso es lo que hemos visto antes, escribir no para el lector, sino para ser extraído por las IAs, porque lo que hemos visto en las tendencias, ¿no? La gente o los usuarios ya no suelen buscar en las URLs o informarse por ellos mismos, sino que ya van a confiar mucho más en la IA. Ya por último, tenemos el seguimiento mensual, ya que registramos en Agencia, pues registramos la evolución mes a mes, ¿no? De todas las acciones que hemos ido haciendo, cómo cambia la presencia de la marca en cada plataforma o si se gana o se pierde terreno frente a los competidores y si las acciones que se han hecho están funcionando de verdad. Y ya, pues para terminar, hasta aquí la sesión de hoy. Espero que os haya dado una visión más clara de qué está pasando y por dónde empezar, cómo está evolucionando la búsqueda de vuestros usuarios, de vuestros clientes, en lo que os tenéis que enfocar ahora. También os dejamos un QR en la pantallita para que podéis escanear para comprobar de forma rápida cómo aparece vuestra empresa en la IA. Y os recuerdo que si durante la sesión os ha surgido alguna duda, podéis escribirnos también directamente al correo que os lo he dejado en el chat, agencia@esisoluciones.es,
os responderemos encantados. Y las preguntas que más se repitan también las recopilaremos y os las haremos llegar junto con la grabación del webinar, ¿vale? Entonces, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.